Bem-vindos a Pensar Bíblicamente. Hoy continuamos profundizando en los atributos de Dios y nos detenemos en uno de los más transformadores, más escandalosos y más incomprendidos, la gracia de Dios. Si este contenido edifica tu vida, te invito desde ahora a suscribirte, dejar tu like, que no cuesta nada, y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Comencemos. La gracia de Dios, el favor inmerecido que nos rescata. Hablar de la gracia de Dios es entrar en el corazón mismo del Evangelio. Si tuviéramos que resumir toda la historia de la redención en una sola palabra, muchos teólogos coincidirían en que esa palabra sería gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia pecadores culpables. No es una recompensa, no es un salario espiritual, no es el resultado de disciplina moral. Es el acto libre y soberano de Dios de inclinarse hacia quienes no pueden salvarse a sí mismos. El apóstol Pablo lo declara con claridad en la carta a los Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí se establece una verdad fundamental en la salvación. Es un regalo, no nace del esfuerzo humano, sino del corazón misericordioso de Dios. Gracia en el Antiguo Testamento, aunque muchos asocian la gracia únicamente con el Nuevo Testamento. La Escritura entera revela a un Dios de gracia. En el libro del Éxodo capítulo 34 verso 6, cuando Dios se revela a Moisés, proclama su propio nombre diciendo que es misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. La palabra hebrea, que muchas veces se traduce como gracia o favor, comunica la idea de un regalo otorgado por pura benevolencia. No es que Israel mereciera el pacto, de hecho repetidamente falló. Sin embargo, Dios permaneció fiel por gracia. San Ireneo de León, en su obra contra las herejías, afirmaba que desde el principio Dios ha tratado con la humanidad de manera pedagógica, conduciéndola con paciencia y gracia hacia la plenitud revelada en Cristo. Para Ireneo, la historia de la salvación es la historia de la gracia formándonos progresivamente. La gracia encarnada en Cristo, la gracia no es solo un concepto teológico. Tiene rostro, tiene nombre. El Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 14, declara: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y más adelante, en el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Jesucristo la gracia se hace visible. Él no vino a mejorar personas moralmente aceptables, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Comió con pecadores, toca leprosos, perdonó adúlteras, restauró traidores. San Agustín de Hipona escribió extensamente sobre la gracia, especialmente en su lucha contra el pelagianismo. En su obra sobre la naturaleza y la gracia, defendió que el ser humano, después de la caída, no puede iniciar su propia salvación. Necesita la gracia preveniente de Dios que despierta el corazón, ilumina la mente y capacita la voluntad. Para Agustín, incluso la fe es un regalo. Esto armoniza con lo que Pablo enseña en la carta a los Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia no espera perfección, actúa en medio de la culpa. Gracia y justificación, uno de los desarrollos más profundos de la doctrina de la gracia, ocurrió durante la Reforma. Martín Lutero, al estudiar la carta a los Romanos, comprendió que la justicia de Dios no es solo el atributo por el cual Él juzga, sino también el regalo que Él imparte al creyente por medio de Cristo. La carta a los Romanos, capítulo 3, versos 23 y 24 decían: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra gratuitamente elimina toda jactancia humana. Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre Romanos, subrayaba que Pablo utiliza ese lenguaje para humillar el orgullo humano y exaltar la generosidad divina. La gracia justifica. Eso significa que Dios declara justo al pecador, no porque haya alcanzado perfección, sino porque Cristo cumplió perfectamente la ley en su lugar. Gracia transformadora. La gracia no solo perdona, transforma. No es licencia para pecar, es poder para vivir de manera nueva. Pablo escribe a Tito capítulo 2, versos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Observa que la gracia enseña, la gracia forma carácter, la gracia disciplina con amor. Atanasio de Alejandría, en su obra sobre la encarnación, explicó que el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza para restaurarla. La gracia no solo cubre el pecado, renueva la imagen de Dios en nosotros. Gracia soberana y humildad humana. Comprender. La gracia produce humildad profunda. Si todo lo que somos en Cristo es resultado del favor divino,
entonces no hay lugar para la arrogancia espiritual. Primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Juan Calvino escribió que el conocimiento correcto de la gracia derriba todo orgullo y conduce a una vida de gratitud constante. La gracia no destruye la responsabilidad humana, pero sí elimina toda pretensión de mérito. Gracia en la vida diaria. La gracia no es solo el punto de entrada a la vida cristiana, es el ambiente en el que respiramos cada día. La carta a los Hebreos capítulo 4 verso 16 nos invita: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Notemos que el trono no se describe solo como trono de majestad o de juicio, sino como trono de gracia. Eso transforma nuestra manera de orar. Nos acercamos no como esclavos aterrados, sino como hijos necesitados. Conclusión: la gracia de Dios es el fundamento de nuestra salvación, la fuerza de nuestra transformación y la esperanza de nuestra perseverancia. No comenzamos por gracia y continuamos por esfuerzo propio. Vivimos enteramente sostenidos por el favor inmerecido de Dios, en como escribió Bernardo de Claraval: todo nuestro mérito es la misericordia de Dios. Y como proclamó Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia no es un concepto abstracto, es el abrazo de Dios sobre el pecador arrepentido. Es la mano que levanta al caído. Es la voz que dice: no por tus méritos, sino por mi amor. Y esa gracia sigue siendo suficiente hoy. Si esta verdad ha hablado a tu corazón, te invito a suscribirte al canal de Jar to Like. No cuesta nada menos, y compartir este mensaje, porque alguien más necesita entender que la gracia de Dios todavía está disponible. Gracias por acompañarnos en pensar bíblicamente. Que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Y nos vemos en el próximo estudio. Soli Dio Gloria. Solo a Dios sea la gloria.